Hola, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Saludos a nuestro hermano Roberto Copado y saludos también a todos los que se dan el tiempo para compartir este tiempo de estudiar un poco de la palabra de Dios. Vamos ahora a analizar algunos versículos y antes de eso vamos a hacer una oración para comenzar este estudio. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, te damos gracias porque nos das esta oportunidad, nos das el tiempo y nos das tu palabra. Te pedimos que en esta hora tú nos ayudes, que hagas sensible nuestro corazón para que podamos recibir de tu palabra, de lo que tú enseñas. Y queremos también pedirte que perdones lo que fallamos, que nuestros pecados, aunque sean grandes, no los tomes en cuenta para que aún así podamos acercarnos a ti. Te pedimos que bendigas también a todas las personas que van a escuchar este mensaje, para que con sus oídos y con su corazón puedan percibir tu palabra y tu enseñanza. Tus manos los ponemos para que tu palabra pueda hacer ese efecto que hace en los corazones de las personas y que todo salga bien según sea tu voluntad. Tus manos nos ponemos y todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar y vamos a tener una lectura. Dice en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, Lucas 10 y del versículo 25 en adelante dice así. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al partir al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El tema de hoy se llama el próximo prójimo. Próximo prójimo. Ahorita vamos a ver por qué el título de este estudio. Y vamos a basarnos en eso que acabamos de leer. Está un hombre que es intelectual de acerca de las cosas de Dios y de la materia en general. Y llega donde está Jesús reunido con sus discípulos, con los 12 que eran los más cercanos a él, incluso unos 70 que habían mandado a una misión. Entonces se juntan todos y están platicando de cómo les fue. Y de repente se levanta este hombre y hace una pregunta profunda. Dice: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y aunque no era sincera la pregunta, porque solamente tenía como propósito tentar a Jesús, pues esto sirve como punto de partida para una enseñanza muy grande de parte de Jesús. Y Jesús le responde con 2 contrapreguntas que muestran que lo que deseamos saber muchas veces se encuentra ya escrito. Y también nos enseña que la manera en cómo leemos es un factor importante para comprender a Dios e incluso hasta para alcanzar la vida eterna. Porque ante esa pregunta que le hacen, Jesús le dice: pues ¿qué está escrito en la ley? Como diciendo, pues ahí ya está escrito todo. Pues ¿cómo lo lees? ¿En qué manera tú estás estudiando la palabra de Dios? Y el hombre responde sabiamente. Le dice: pues lo que tengo que hacer para dar la vida eterna es amar a Dios con todo. Y también amar a mi prójimo como a mí mismo. Y le dice Jesús: pues bien, has contestado correctamente.
haz eso y vas a vivir, vas a tener esa vida eterna. Pero después se quiere justificar ese hombre y en una nueva intervención lo que hace es una pregunta interesante, pero al mismo tiempo es una pregunta absurda. Y es un ejemplo de que a veces ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero solamente estamos buscando justificaciones para realmente no hacerlo. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y digo que es una pregunta un tanto absurda porque se supone que él era un intérprete de la ley, es decir, que él se encargaba de estudiar la palabra de Dios y él era el encargado de explicársela a las demás personas, era un intérprete. Le daba el sentido a lo que significaban las palabras que estaban ahí escritas. Pero no sabía, resulta que no sabía qué es lo que significa prójimo. Y pregunta, pues, ¿quién es mi prójimo? Pero también es interesante, porque eso nos va a mostrar en la respuesta que le da Jesús de contestación, cuál es el énfasis que Jesús tiene hablando de este tema, del prójimo. Y aparte de que es absurdo, también es interesante, porque muestra cómo es que Jesús tiene una visión distinta a la que tenemos todos nosotros. Que el prójimo para Jesús tiene una dirección diferente a la de la mayoría. Lo que a Jesús le importa no es quién sea tu prójimo, sino que tú seas un prójimo para quien sea. A Jesús le interesa, el interés de Cristo es que no tanto que sepas quién exactamente es tu prójimo, sino que nosotros podamos comprender que debemos de ser un individuo que se comporte como un prójimo para las demás personas. Y les digo que muestra un poco distinto el concepto que tenemos de prójimo, porque normalmente lo que nosotros entendemos es que el prójimo es la persona que recibe una ayuda, que recibe un favor, que es la que se ve favorecida o la que saca provecho de alguien más, en el buen sentido de la palabra. Y es correcto, porque pues Dios mismo nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Y entre ese amor, que se muestra obviamente con acciones, pues Él va a recibir algo. Pero más que eso, Jesús aquí está interesado en mostrar que lo más importante para Dios no es quién sea el prójimo de nosotros, sino en que nosotros nos comportemos verdaderamente como un prójimo para las personas. Porque en el versículo 36 le pregunta, después de que cuenta aquella historia, y en toda esa narrativa, al final en el versículo 36 le pregunta, bueno, ¿quién de estos tres personajes de la historia, el levita, el sacerdote o el samaritano, quién de esos tres te pareció que fue el prójimo de aquel hombre otro que cayó en manos de ladrones? Entonces lo que Jesús está buscando es que comprendamos cómo es un prójimo o quién es el prójimo para los demás, no en quién va a ser nuestro prójimo. Entonces ahí está cambiando un poco tal vez el enfoque que normalmente tenemos. Y es por eso que el propósito de este mensaje es que nos convirtamos en el próximo prójimo. Es decir, en la siguiente persona que ayuda a los demás. En el siguiente individuo que puede aportarle alguna ayuda a las demás personas. En el siguiente cristiano que use misericordia. Ese es el propósito. Y ahora la pregunta, ¿cómo ser el próximo prójimo? ¿Cómo nos vamos a convertir en eso que Dios está buscando? Y cuando terminemos de analizarlo, vamos a comprender estas dos maneras, dos formas, dos pasos, por así decirlo, para convertirnos en el próximo prójimo. Para ser las siguientes personas como las que está describiendo aquí Jesús, que es el ideal que Él está buscando. Dos cosas, simples, sencillas, pero necesarias y fundamentales. Dos cosas que tenemos que hacer para que realmente podamos ser el prójimo para alguien más. Porque ese es el enfoque de Jesús. Número uno, estar cerca. Parece algo obvio, pero creo que últimamente es algo que se ha descuidado mucho. En sí la palabra prójimo significa el que está al lado tuyo, el más cercano a ti, el que está ahí enseguidita de ti, el que está luego luego, el más próximo. Eso es lo que significa el prójimo. Pero resulta que a veces no estamos cerca de las personas. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es estar ahí, estar cerca de las personas. De verdad estar ahí para quien lo necesite.
Y podemos notar el mal ejemplo, esta contraparte, del sacerdote y del levita de la historia. Dice que pasaron de largo, dice la Reina Valera. Dice que lo vieron aquella necesidad, pero se alejaron de ella. A pesar de que ellos podían hacer algo y que estaban notando la necesidad tan precaria en la que estaba aquella persona, dice, siguieron su camino. No se molestaron por ocuparse de eso. Y aunque tienen un trasfondo espiritual para cada una de estas personas, el sacerdote y el levita, porque tenían ahí ciertas costumbres de que ellos no debían de acercarse a personas muertas. Entonces a lo mejor dijeron, no, pues, ¿cómo me voy a acercar a él? Y a lo mejor está muerto y yo tengo que estar limpio para conservarme para Dios, puro, o algo así podría ser. Pero resulta que por estar cuidando ese ritualismo religioso, estaban descuidando lo más importante. Porque ¿qué era más valioso para Dios? ¿Que guardaran esos rituales religiosos? ¿O que realmente pudieran salvar una vida para la gloria de Dios? ¿Qué era más valioso para Dios? Y resulta que ahora, actualmente, es muy difícil estar cerca. Qué difícil es estar cerca hoy en día. Porque, por ejemplo, hablando de los cristianos, normalmente nosotros pues tratamos de ser unas personas cumplidas. Somos responsables en lo que hacemos, en la escuela, en el trabajo, en cualquier organización de la que formemos parte, en la iglesia misma. Y esto es porque obviamente lo manda Dios, implica que nos veamos involucrados en muchas ocupaciones. Por ese deseo de ser responsables, implica que tenemos que hacer muchas cosas para cumplir con esas responsabilidades. Y eso implica muchas veces, incluso en las familias cristianas, que se descuide el núcleo familiar. Es decir, que estamos tan ocupados, tan inmersos en todo lo que tenemos que hacer, que a veces no tenemos tiempo ni para nuestra propia familia, para nuestra pareja, para nuestros hermanos, para nuestros papás, para nuestros hijos, si los tiene. Las personas más cercanas a nosotros a veces están descuidadas, porque nosotros estamos involucrados en muchas otras cosas. Y es por eso que para ser un prójimo, de verdad, para ser el próximo prójimo, tenemos que estar cerca de las personas. Y también hablando acerca de la iglesia, uno de los más altos índices de las personas que desertan de la iglesia, es decir, que son cristianos durante un tiempo, pero después dejan de serlo, dejan de ir a la iglesia, son los hijos de los encargados de la iglesia. Es decir, que muchas veces la mayoría de las personas que se va de la iglesia, aunque deja de reunirse, son los hijos de los predicadores, los hijos de los evangelistas, los hijos de los ancianos, de los diáconos, de las personas que se encargan de ayudar en la iglesia, de trabajar en la iglesia. Y eso es porque esas personas que estaban tan involucradas en cosas buenas, como la obra de Dios, descuidaron también a su propia familia. Y eso pues es algo que es contrario, porque debemos de recordar que un ministerio primario que tenemos todas las personas en el mundo, y esto también incluye a las personas que trabajan en la iglesia, es cuidar a nuestra familia. Tenemos que dar cuentas también de nuestra familia. No podemos descuidarlo y sacar como excusa que estamos trabajando para Dios. Porque nuestro primer trabajo para Dios que tenemos que cumplir es cuidar a nuestra familia. Y también ahora actualmente hay mucho ausentismo en las familias cristianas. Es decir, la ausencia de los padres. El papá, la mamá están trabajando porque tienen que sacar a a su familia adelante. Quieren un mayor bienestar para la vida de sus hijos, darles mayores oportunidades de que les vaya bien en su vida en términos sociales, económicos, seculares. Pero debido a esto descuidan el sentido mismo de la familia, que es estar ahí para ellos, protegerlos. Tal vez por cosas que puedan parecer pequeñas, pero estar ahí para ellos. Y esto pasa mucho actualmente porque estamos tan involucrados en el trabajo y descuidamos todo eso. Y debemos de notar, me parece que es necesario que notemos que a veces Dios es glorificado de maneras inesperadas, por cosas inesperadas. Un ejemplo de esto, si tomamos como referencia lo que Jesús enseñó en su narración, en el cuento, que está en esa historia que estaba él diciendo, de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones. Y notamos que
hay una necesidad, aquel hombre que estaba ahí en el piso, y que hubo una persona que iba caminando, pero que él se sentía que tenía un deber de cumplir religiosamente. Entonces, por querer cumplir con aquello, no ayudó a la persona. Y eso pudiéramos trasladarlo en un ejemplo más actual o más cercano a nosotros. Imagínese que es un domingo en la mañana y usted tiene que ir a la reunión con la iglesia. Y en el camino se encuentra que hay un carro tirado ahí, que hay una persona necesitada. Tal vez hubo un accidente o algo, tuvo un problema mecánico. Y tal vez nosotros queremos llegar temprano a la reunión, pero por querer hacer eso, por cumplir eso, tal vez no ayudamos a alguien y perdimos una oportunidad para realmente glorificar a Dios a través de esa buena acción, para acercar a esa persona a la iglesia, pudiera ser. Y tal vez esto pues sea contrario a la lógica de muchos cristianos, pero en lo que está enseñando aquí Jesús, ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos? ¿Qué es lo más importante para Dios? Tal vez es que rompamos ciertos paradigmas que tenemos ahí y que recordemos que podamos percibir que Dios puede ser glorificado de maneras inesperadas. Otro ejemplo de esto de glorificar a Dios de tal vez de maneras no tan esperadas, o no tan vistas, o no tan obvias, o hasta un poco chocantes para la lógica normal, es que tal vez a Dios se le glorifique más en unas vacaciones familiares que siguiendo trabajando en la iglesia constantemente. Pudiera ser que yo tomando unas vacaciones con mi familia, Dios pueda ser glorificado porque voy a estar recuperando a mi familia. Tal vez voy a estar trabajando esos lazos que había descuidado. Y tal vez si yo me quedara trabajando, tratando de servir en la iglesia, tal vez pueda llegar al grado de perder a mi familia. Y Dios puede ser glorificado. Y tal vez más en que tomemos algunas vacaciones, en que tengamos una reunión familiar, más que si estuviéramos trabajando en muchas otras cosas, que también obviamente son buenas en cosas de la iglesia. Pero es importante notar esto, que debemos de estar ahí para las personas, principalmente para las que Dios ya nos ha dado inmediatamente, que son nuestra familia. Y tal vez por el trabajo en la iglesia se ha descuidado mucho de la familia. Y eso es un mal que podemos notar actualmente y que también debemos de combatir con eso. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que salvar a las personas. Pero ese mundo y esas personas a las que hay que salvar empiezan por nuestra familia. Y como comenta ahí acertadamente nuestro hermano Roberto, citando a Timoteo, es que de las personas que trabajan para Dios, generalizando lo que dice en Timoteo, que es para los ancianos, es que debemos de cuidar nuestra propia casa, es decir, a nuestra familia. Y otra dificultad que se nos presenta actualmente es que con toda esta modernidad que tenemos ahora, el factor tecnológico ha hecho más difícil la convivencia. Es decir, que es más difícil estar cerca de una persona porque estamos tan involucrados con las redes sociales, los celulares, tan inmersos en las pantallas todo el día. Y un ejemplo que podemos notar que se da mucho en las familias es a la hora de la cena en casa. Se supone que es un momento para compartir los alimentos, tal vez para tener una buena charla, estar platicando cómo nos fue en el día, para actualizarnos de algo que nos hayamos perdido. Pero muchas veces se ve que en vez de que suceda esto, nos la pasamos con el celular, cada quien está en su mundo, en sus cosas, en sus ocupaciones, y estamos descuidando también esto. Y esas cosas nos impiden estar estrechando esos lazos que debemos de tener. Y en cambio, si recordamos ahora la cita que acabamos de leer, el buen ejemplo, aquel hombre que venía de Samaria, dice que ese samaritano, acercándose, vendó sus heridas. Es decir, que lo acercó a su pecho, lo puso junto a él, estaba cerquita de él, lo cuidó, lo trató con cuidado, le hablaba cerquita. Y eso es lo que hace un prójimo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que nosotros debemos de estar al pendiente de las personas. Y también me llama mucho la atención, porque dentro de todo eso, esa persona se mantuvo ahí. Tal vez tenía un montón de cosas que hacer, pero si está viendo la necesidad, él cedió, él estuvo ahí para ayudarle. Ese es el paso número uno. Para convertirnos en el próximo prójimo, tenemos que estar cerca de las personas. Y ahora hay mucha ausencia en las familias.
Y eso es algo que nos está perjudicando. Entonces es importante hacer presencia en nuestras familias. Hacer presencia también en la iglesia. No ser tan ausentes. Paso número 2. Usar misericordia. En el versículo 36 y en el 37, ante esa pregunta que le dice Jesús a la persona, le dice, entonces, ¿quién te parece a ti que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y el otro responde acertadamente y dice, pues aquel que usó misericordia con él. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Usar misericordia. Misericordia sirve, funciona como una herramienta. Es utilizada para llevar a cabo una labor. La palabra misericordia, que viene del latín miseri y cardio, se conjugan esas dos palabras y significa como dolor de corazón, o se entiende como la tristeza que uno siente por la tristeza ajena, la compasión, la empatía. Muchas personas sienten todo eso. Nosotros nos vemos y eso nos causa cierta tristeza. Y es muy bueno sentir eso, tener esa empatía, tener ese tacto, esa sensibilidad. Pero no basta con tenerla, sino que hay que hacer algo con ella. Es bueno que tú sientas misericordia, que a ti te duela el dolor ajeno. Es bueno que a ti te duela todo eso, que quisieras hacer algo. Pero no solamente te quedes ahí con sentirla, con tener esa misericordia dentro de ti, sino que usa la misericordia, todas las ofrendas que podamos darle. Más que cualquier cosa, la mayor cosa que tú puedas imaginarte que le puedas regalar a Dios, que pudieras ofrendarla, que pudieras sacrificarla para Él. Más que todo eso, Dios quiere que tú tengas misericordia. Dios quiere que nos encariñemos con la misericordia incluso. Dice que ames misericordia, que ames tener misericordia, hacer misericordia, usar misericordia con las demás personas. Y en ese encariñamiento con hacer misericordia, pues obviamente que sea algo habitual. Es decir, que la empleemos a diario. Y tener misericordia, usar misericordia, implica inversión de tiempo y tal vez de dinero. Si notamos el ejemplo nuevamente que Jesús está dando, dice que esa persona que tuvo misericordia, es decir, el samaritano, hizo dos cosas importantes aquí. Primeramente, la parte de que lo cuidó, se acercó primeramente, lo puso en su cabalgadura y luego se lo llevó hasta el mesón. Dice que sacó 2 denarios. El salario de un día de un jornalero en aquel entonces era de 1 denario. Es decir, que él sacó el sueldo de 2 días. Él tuvo que trabajar 2 días enteros, toda una jornada, para poder ganar ese dinero. Y él se despojó de eso, para cuidar, para ayudar a esa persona. Y podríamos preguntarnos ahora, ¿cuánto ganas tú al día? ¿Invertirías el doble de eso para ayudar a un desconocido? ¿Querrá Dios eso? ¿Por qué lo estará enseñando Jesús aquí? Y también, eso es la parte económica. Y también ahora la cuestión temporal, es decir, la inversión del tiempo. Dice que él se lo llevó en su cabalgadura, lo dejó en el mesón. Y obviamente él iba transitando ese camino porque tenía que ir a algún lugar. Incluso lo deja ahí un momento, se lo encarga al del mesón, porque él tenía que ir a hacer algo, tenía una cita y tal vez él se desvió un poco de su camino, tal vez él perdió tiempo, por así decirlo, en eso, pero más bien era una inversión, porque lo estaba usando para el bien. Podríamos preguntarnos, ¿tú faltarías un día al trabajo por ayudar a alguien cercano a ti? ¿Tú tal vez te perderías de alguna reunión importante por ayudar a alguien más? ¿Dedicarías todo tu tiempo en eso? ¿Estarías dispuesto a sacrificar parte de tu día para ayudar a una persona? Pues eso es misericordia. Y podemos notar también la ejemplificación más grande de todo lo que es misericordia, la misericordia práctica, como se podría entender, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25. Dice el Señor Jesucristo, cuando hace una parábola acerca del juicio final, y dice en el versículo número 36, desde el 35, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer.
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y en todo esto que Jesús está diciendo aquí, podemos notar también que esto no es algo complicado de realizar, no es algo difícil de llevar a cabo, es algo simple, tan simple como darle de comer a una persona, como darle un vaso de agua, como regalarle ropa al que no la tiene, tan simple como ayudar a un extranjero, tan simple como eso, es hacer misericordia, es usar la misericordia, tener esa empatía con las personas. Y parece algo triste también, porque resulta que en el mundo actual, miles de personas que parecen cristianos se pasan su tiempo debatiendo por cosas insignificantes, por pequeñeces, incluso hasta por tonterías, por decirlo de alguna manera, en vez de estar dedicándose a lo que manifiestamente nos enseña Dios en su palabra, en lo que quisiera Él que nos ocupáramos y lo estamos descuidando por eso. Usar misericordia, ayudar a las personas. En el día del juicio, Jesús nos va a preguntar algunas cosas. Pero algo que no nos va a preguntar es, ¿por qué no te compraste ropa más cara? En el día del juicio Jesús no nos va a preguntar, ¿por qué no tuviste una casa más grande? Dios no nunca nos va a decir, ¿por qué no te quedaste con más cosas para ti? O no te va a preguntar, ¿cuántos argumentos ganaste debatiendo? Es una pregunta que Jesús no va a hacer en el día del juicio. En el día del juicio, lo que Dios te va a decir, lo que Jesús te va a decir, es tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y nunca hiciste nada por mí. Estaba desnudo y no me diste nada. Miles de personas que pasan su tiempo en cosas insignificantes, incluso hasta peleando, debatiendo por insignificancias, por pequeñeces, por cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y estamos descuidando lo que tenemos ahí tan claro que debemos de hacer. Ayudar al prójimo. 24,000 personas mueren cada día en el mundo por inanición, por desnutrición, por hambre, por deshidratación. Y en países en desarrollo, 1 de cada 9 niños muere de hambre. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hermanos nuestros, luchando contra el cáncer, no pudiendo pagar sus tratamientos, y tal vez nosotros despilfarrando las bendiciones que Dios nos da, usándolas mal para cosas inadecuadas. Y eso es para que reflexionemos realmente en lo que tenemos que hacer. Usar misericordia. Eso es lo que a nosotros nos va a convertir en el próximo prójimo. Porque eso es lo que Jesús va a preguntarnos, va a reclamar de nosotros en el día del juicio, en esa evaluación final para todas las personas. Tuve hambre y me diste de comer. Esa es la satisfacción que podremos sentir. Dios está buscando el próximo prójimo. ¿Quieres ser tú? Sé una persona presente, atenta. Esté ahí para las personas que te necesitan. Esté ahí para conocer sus necesidades. Y sobre todo, usa misericordia con las personas. Ayuda a todo lo que puedas. No tengas miedo de invertir tu tiempo, de invertir todos los recursos que Dios te dé, porque Él te siga dando más y más. Y eso es lo que nos va a convertir a nosotros en el próximo prójimo. Tenemos que ayudar a las personas. Somos cristianos y no podemos quedarnos ahí sin hacer nada. O más bien sin hacer nada productivo para la obra de Dios, para la salvación de las almas. Entonces esto es una reflexión para que cuidemos todo esto. Que busquemos ser el próximo prójimo. Es decir, la siguiente persona que ayude a los demás. Siguiente cristiano que tenga cuidado de las personas, que esté atenta a ellos y que no tenga miedo de desprenderse para ayudarlos en lo que se pueda. Entonces esta es la reflexión que quería compartir con ustedes.
Y quiero también saludar a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. A la hermana Flor González. Gracias, hermana, por acompañarnos otra vez. También a la hermana Elisa Dome. Gracias, hermana, por sintonizarnos, por acompañarnos en esa transmisión. Gracias a nuestro hermano Roberto, obviamente. Y los invitamos, hermanos, para que también nos sigan acompañando en más programas como este, de Jóvenes Marchando en la Fe, y que juntos podamos seguir aprendiendo y nos estimulemos unos a otros, para que podamos cumplir con lo que Dios quiere de todos nosotros. Vamos a terminar con una oración y después nos vamos a despedir. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque nos ayudaste en esta hora, porque tenemos tu palabra, tenemos los medios para poder compartirla un poco, y te pedimos que nos ayudes para entenderla, que si algo nos falta entender mejor, que tú nos abras el entendimiento y que tú nos puedas hacer comprender cuál sea realmente tu voluntad, que nos ayudes para que nuestro espíritu esté cerca del tuyo y que puedas eliminar las barreras que tengamos entre nosotros. Ayúdanos para que nuestro corazón pueda parecerse más a ti, que podamos tratar a las personas así como tú nos tratas. Perdona cuando fallamos en nuestro carácter, en nuestras actitudes, y ayúdanos para que tú nos puedas moldear para ser como tú esperas de nosotros. Ayúdanos también para tener más misericordia de las personas, para que podamos también extenderles la misericordia que tú ya nos tienes a nosotros hacia esas demás personas, y que podamos tocar su corazón con tu palabra para que ella vuelva a ti y lleve fruto, que cumpla su propósito, y también que nos ayudes a todos nosotros para ser prestos para todo esto, que estemos dispuestos para poder cumplirlo, que aumentes nuestra fe para confiar en ti, en que tú siempre nos vas dando todo lo que necesitamos y también nos ayudas y nos equipas para poder hacer tu voluntad. Tus manos nos ponemos y queremos también pedirte, te pido por este programa, por este ministerio, por el hermano Roberto y por su esposa, que tú nos ayudes también para que más personas puedan involucrarse en esto, para seguir esparciendo de tu palabra, y que en algún mensaje, en alguna reflexión, pueda tocar algún corazón, pueda fortalecer a algún hermano, pueda también llamar la atención de alguna persona que no te conoce para que se acerque a ti. Bendice a esas personas que reciben de tu palabra, abres el entendimiento, acomoda las cosas en su vida para que puedan aceptar tu voluntad. Tus manos los ponemos para que tú los guíes, para que los lleves hacia ese camino que es tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo mismo te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estén pendientes para una nueva transmisión y que Dios los bendiga a todos.